Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí al canal y vamos a atacarle ya a dos fragancias que son clones de Invictus. Así, sin más historias, ni más monsergas, ni más leches. Estoy cerrando la caja. Veamos. Gris de la Cura. Esto ya sabemos que están hechos por los señores de Saphir. Y luego tenemos una producción alemana de la mano de Lidl y los productos que se denominan Bellini. 100 mililitros, tenemos concentración Eau de Parfum por un sitio y luego aquí también tenemos otra concentración maravillosa y fantástica de Eau de Parfum. Spoiler, aquí ya las cosas parece que uno ha seguido al otro y el otro ha seguido al otro y se han unificado para realmente ser un poquito más fieles a el aroma de Invictus. Ya sabéis que, por ejemplo no, es una realidad, de momento en lo que tengo ya presentado, en las Bellini tiraban por otro sitio completamente distinto y esto las hacían muchísimo más únicas y no tanto en cuanto que pudieran parecerse en exceso a la fragancia matriz, a pesar de que estamos hablando de concentraciones distintas y la Invictus original es concentración Eau de Toilette. Ya sabéis que además este año 2024, si mal no recuerdo, ha salido la edición de concentración Parfum o de Parfum nueva de Invictus. Pero bueno, lo que nos está ocupando son los parecidos razonables con la original concentración Eau de Toilette. Aquí, para evitar rollos e historias, utilizan concentraciones Eau de Parfum que aumentan bastante el rendimiento y el parecido con la original es demasiado parecido. Sí, en ambas dos. Son muy clones las dos. Pero para refrescar la memoria, ya sabéis, vamos a atacarle a lo que son las notas de la original. Venga, vamos que nos vamos. Aún así tengo que decir que hay matices que son bastante distintos entre una y otra, pero el compendio global se parecen un montón. Aquí lo único más diferenciador sería quizás el precio, porque aquí sí que nos montamos en algo más de dinerico que aquí. Y estamos hablando que ambas dos, por ejemplo, aquí ya sí que tenemos 100 mililitros y no es un producto vegano, que normalmente, y porque tengo aquí uno, este por ejemplo, que es el One Fragrance, sí que tiene la denominación vegana en el lateral. Aquí está, vegan. Y este no, este de vegano nada. Este elimina las cucarachas. Corría el año 2013, 4 narices para ejecutarla, concretamente Anne Flippo, Olivier Polguet, Dominique Rompion y Veronique Neiber. Tenemos las siguientes notas, tal cual, dichas del tirón: notas marinas, pomelo y mandarina en la salida, con un corazón de laurel y jazmín, pasando a un fondo de ámbar gris, pachuli, musgo de roble y madera de gaillac. Las llevo ya puestas, ¿eh? Ya sabéis que normalmente, si no meto la pata, siempre que puedo meter la pata y la meto, de hecho, en la mano izquierda siempre suelo ubicar las La Cura, las de Aldi. Esta de aquí es Aldi. Y en la otra manica es donde normalmente en la derecha pongo las Bellini, que son las de Lidl. Y hay diferencias muy acuciantes entre ellas. Veamos, volvemos a las mismas. Sí que se parecen un montonazo, pero mis gustos van más hacia las Bellini. Hay algo en ellas que me gusta muchísimo. Y quizás es sobre todo por la explosión que tiene. En ambas dos fragancias vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente, vamos a darle una media horita, ¿eh? No le vamos a dar más, porque aunque sean concentraciones Eau de Parfum, he secado en 15 minutos 10, ya está más que hecho, más que asentada, pero está zumbando muy bien. Es que se comportan estupendísimamente bien con respecto a lo que es la estela y la proyección. Son fragancias que además, si la cojo bien, yo no sé por qué tiene la etiqueta esta horrorosa, voy a quitársela, ¿no? Tiene aquí una etiqueta, el Bellini, una etiqueta cuadrada antirrobo. ¿La habré robado? No, que la he pagado y además saqué el ticket. No sé, me parece un poco de aquella manera. Lo que iba comentando, si lo puedo quitar, porque es... ahora se queda aquí esto chorredoso, pero bueno, me da igual, ya no veo la etiqueta esa ahí puesta. El caso que me parecen mucho más chulas las Bellini, porque tienden a irse hacia otro sitio. Y cuidado porque, como ya he dicho antes, ambas dos se parecen un montonazo a Invictus, pero un montón.
¿Qué tenemos? Aparte de esos 20 minutos, 15 minutos de 2 metros que se van retrayendo y que duran perfectamente, hasta incluso estaría por decir 10 horas, ¿eh? Aguantan muchísimo en piel. Aquí tenemos una fijación muy óptima y no necesitamos para ninguna de las dos reaplicar. No hace falta reaplicar. Estaría por decir que Bellini, por ejemplo, es mucho más persistente y que con zona de calor, vamos a poner que en zona de calor la Saphir, la Lacura, se va a quedar en 8 horas, pero es que esta las va a pasar, porque la verdad es que Bellini en Victory se agarra como una garrapata a la piel y además se queda tan sumamente, se queda frutal. Es que se queda muy frutal en piel. Es una fruta madura preciosa lo que se queda, preciosísima, y esta no, esta es como más, se queda más balsámica, más madura, pero también se queda como más sutil. Esta parte más desde una elegancia más varonil y esta es como algo más juvenil que tiende hacia la fruta. Y es que me encanta, ¿eh? O sea, puestos a utilizar alguna de las dos, yo me quedo con esta porque sí que ambas dos se parecen a la original, pero yo creo que cada una tiene su interpretación de qué es lo bueno con lo que hay que quedarse y lo que no hay que coger. Aquí han tendido a quedarse con más lo que es la zona, el segmento de la fragancia Victory, más masculino, más arraigado, más tradicional, y aquí han tendido la mano a la parte más juvenil, más viva, más chispeante, sin perder de rastro ni muchísimo menos lo que es Invictus, que no deja de ser una fragancia juvenil, ¿eh? Invictus no es una fragancia que yo entienda viejuna ni muchísimo menos, es una fragancia juvenil, muy ponible y súper versátil, y aquí están. Yo creo que sobre todo antes, para cualquiera de las dos, por ejemplo, ya que estamos, si tengo que, ahora que ya llega el verano, estamos en primaveras calurosas, aunque está lloviendo estos días, me quedo para pasar el verano con la Bellini, ¿eh? Para pasar el verano con Bellini. Y esta la utilizaría mucho más de invierno. Es más regia, es más sobria, es más varonil, pero no es tan chispeante. Y yo en verano necesito cosas con chispa y con alegría. Y esta Victory me tiene ganado el corazón. Vale, bodas, bautizos, comuniones, pues sí, podéis utilizarlo cuando os venga en la real gana. Me gusta más que nada para las mañanas, si tenéis algún acto de mañana. Me gusta para cualquier época del año, me da igual si es primavera, verano, otoño, invierno, me da exactamente igual, completísimamente versátiles, ¿eh? A tope. Y Bellini la veo muy juvenil, la veo súper juguetona. Vuelvo a recordar, las dos son en concentración Eau de Parfum y el rendimiento está muy chulo. Bellini tiene más rendimiento, ¿eh? Le saca 2 cuerpos a esta, pero es que esta también es muy bonita, que no te denosto, ¿no? Pero es que es más chirula, es más otro comportamiento. Quizás es más clavada, si cabe, en cuanto al parecido real. La Cura Gris se parece mucho más. Victory es otra cosa que se sigue pareciendo, pero creo que han sabido desarrollar en la parte positiva de la fragancia para potenciarla y generar algo que, sin perder de vista, es un Frankenstein. Aquí tenemos un clonazo y aquí lo que han hecho ha sido una evolución de Invictus. Eso yo creo que sería realmente la definición de esta Bellini Victory. Sería una evolución, un Frankenstein de la Invictus original, muy bien hecho. Muy bien hecho. En cuanto a las notas, pues cítricas en la salida, sí que tiene un toque marino, pero no es un toque marino salado al más puro estilo Aqua di Gio, el Calone por en medio, de esas cosas. No, esto va por otro lado, no tiene nada que ver, está muy bien fusionado lo que son las moléculas con esos tonos acuáticos. Y la verdad es que esto es un 10, y sobre todo un 10 para el bolsillo, que no estamos para tirar. No estamos para tirar. Y de verdad, mi corazoncito se queda con esta, Es que huele de rico. Es que huele de rico. Es que esto de verdad vale para cualquier momento, cualquier acto, versatilidad, hasta incluso nocturna. Esta no. ¿Por qué? Pues porque
Creo que le falta ese punto de madurez dulzón que sí que tiene Bellini, y luego aparte el rendimiento es un poquito más bajo. Es un poco más bajo el rendimiento. Sí que las dos podrían durar perfectamente con frío 10 horas, no hay problema. Pero es que esta le saca 2 cuerpos. Es que esta está zumba. Y es la diferencia crucial dentro de todo esto. Creo que el trabajo alemán es mucho más redondo en cuanto a la creación de perfumería, y este es más redondo en cuanto a la clonación de perfumería. Son dos historias distintas, pero ambas dos sí que se parecen, ¿eh? Esta vez sí que puedo decir, ambas dos se parecen, pero hay que afinar, y entonces afinando descubrimos que son distintas, pero están hermanadicas las dos. Ámbar gris, madera de kayak, luego por supuesto, y no olvidemos, tiene el tono de laurel está, pero no es un tono de laurel en exceso. El laurel, la molécula de laurel es una molécula económica, no es una molécula cara ni nada de esto. La extracción del laurel es económico. Hay laurel, pegas un pisotón y sale el laurel por todos lados. Está muy chulo, vuelvo a repetir, porque son masculinas, pero tienen un punto de juventud, y ya ves tú, están hechas hace ya unos cuantos años, ¿eh? Tienen un punto de juventud que es muy vital. Chicos, sobre todo, de verdad, de corazón, os invito a esta de cabeza. Yo no cobro nada de nadie, os invito a esta de cabeza. Y por ejemplo, un señor más maduro, a partir de unos 35 años, 40, le diría, pues mira, puedes probar con esta, aunque yo creo que realmente alcanzarías la felicidad utilizando la Bellini Victory. ¡Puah! Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Bueno, pues 2 ideas, 2 conceptos completamente distintos de trabajar clon. Uno es calcao copiado, sin más historias ni tampoco más pretensiones. Y este, que es una evolución del perfume. Cuidado, se parecen ambos dos, pero los matices están ahí y se hacen notar, pero del tirón. En fin, señoras y señores míos, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos enseguida. Recordar, pues, suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Por favor, darle al like y escribir comentarios, que no cuesta ningún trabajo. Y empezar a lanzar esto por todos lados, porque ya que YouTube ha decidido no lanzar mis vídeos por ningún sitio ni darle visibilidad, pues por lo menos las poquitas personas que vean el vídeo que den difusión, porque si no, este canal le queda menos que un caramelo en la puerta de un colegio, como decían antiguamente. Ahora ya nadie coge un caramelo en la puerta de un colegio, no sea que esté con sustancias tóxicas, por ejemplo, o caducado, vamos a decirlo así. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para